Desde tiempos inmemoriales, la filosofía y más tarde la ciencia se han hecho una pregunta fundamental. ¿Para qué sirve un nombre? ¿Qué hace un nombre con las cosas que designa? En medicina podríamos decir, ¿para qué sirve un diagnóstico? Sobre esto le proponemos hacer unas muy breves reflexiones. En esta muy básica y elemental charla de hoy, me gustaría proponerles algunas frases, fragmentos, pequeños textos deliberadamente ambiguos para invitarlos a reflexionar sobre el significado que las palabras muestran o a veces esconden. Franz Kafka, en su obra El proceso, dice lo siguiente: para el señor K, la exoneración no es el punto. Su verdadera esperanza es encontrar el crimen que pueda dar sentido al castigo y, al hacerlo significativo, hacerlo soportable. Los invito a pensar en esta frase. El señor K necesita más el nombre del delito del que se lo acusa que la exoneración de ese mismo delito. En medicina, por ejemplo, esto podría ocurrirle o algo bastante parecido a las personas que tienen dolor crónico sin daño estructural o cualquier otro síntoma para el que la medicina no encuentra un daño estructural. Esos pacientes también necesitan imperativamente un nombre para su padecimiento, para que le puedan dar sentido al castigo y, al hacerlo significativo, hacerlo soportable. Veremos algunas reflexiones al respecto y más tarde los invitaré a pensar de nuevo en esta frase enormemente profunda de Kafka. Abusando de su buena voluntad, me gustaría proponerles otra frase compleja, en este caso del filósofo inglés Terry Eagleton. La frase procede de su libro El significado de la vida y dice lo siguiente: los invito a reflexionar muy lentamente sobre este pequeño texto. Las sociedades racionalizadas tienden no sólo a empobrecer sus recursos simbólicos, sino también a patologizarlos. En general, la explicación y la experiencia se hacen cada vez más difíciles de reconciliar. Estoy seguro que muchos de nuestros pacientes que llegan a nuestra consulta con un padecimiento, es decir, una experiencia, sienten que nuestra explicación no agota por completo aquello que les ocurre. Hay un exceso de significado que el reduccionismo médico no puede nombrar con su jerga técnica. En general, dice Terry Eagleton, la explicación y la experiencia se hacen cada vez más difíciles de reconciliar. Somos seres simbólicos y narrativos. Nuestra experiencia en el mundo no solo necesita ser descripta, sino
comprendida y fundamentalmente narrada. Nuestro cerebro hace todo lo posible para contarse una historia que le dé sentido a los estímulos que recibe. Evolutivamente ha adquirido la habilidad de encontrar patrones, de asignar causalidad a los hechos que percibe, intencionalidad, de anticipar lo que viene, es decir, es predictivo, y de usar pistas contextuales para llenar los vacíos y disolver la ambigüedad. Repito, usar pistas contextuales para llenar los vacíos y disolver la ambigüedad, porque la incertidumbre es fisiológicamente insoportable. Pero como les dije al iniciar esta charla, la pregunta que intentamos responder es ¿para qué sirve un nombre? Friedrich Nietzsche, en su libro La Gaya Ciencia, dice que nombrar es crear. De algún modo nos convierte en dioses. Dice Nietzsche, hay algo que me causa la mayor dificultad. Indeciblemente, más depende de cómo se llamen las cosas que de lo que sean. Crear nuevos nombres y valoraciones y verdades aparentes es suficiente para crear nuevas cosas. Yo les pido que hagan el ejercicio de releer varias veces esta profunda frase de Nietzsche. ¿Qué nos ocurre en el ámbito de la salud? Por ejemplo, un síntoma es un fenómeno activo y doblemente interpretado. Primero, el paciente interpreta sus señales interoceptivas necesariamente ambiguas según su capital conceptual. El paciente nombra, designa aquello que siente. Después, en una segunda instancia, es el médico quien interpreta su relato de acuerdo a su propio capital conceptual. Estas dos designaciones requieren una negociación para encontrar un acuerdo. La segunda interpretación, en general, suele modificar la primera, en principio porque está socialmente legitimada por el principio de autoridad que suele conferir el estar investido con un título universitario. Esto tiene aspectos positivos, pero también negativos, con lo que se llama injusticia epistémica, que es descalificar la narrativa del propio paciente por considerarla una narrativa ignorante y subordinada. Nietzsche pensó en esto mucho antes que nosotros. Por favor, vuelvan a leer la frase inicial de este slide. ¿Para qué sirve un nombre o un diagnóstico? Es lo que nos estamos preguntando. El filósofo inglés Ian Hacking ha reflexionado profundamente sobre el tema. Yo quisiera destacar simplemente este fragmento. Dice Hacking: ciertas ideas o nombres juegan un papel importante en la forma en que nos inventamos como personas. Se convierten en parte de quienes somos y de lo que hacemos. Ese nombre nos aporta un guión que interpreta lo que sentimos, que siempre es ambiguo, y nosotros actuamos ese guión obedientemente
como si estuviéramos en un teatro. También los invito a releer esta frase. Como profesionales de la salud, al clasificar un fenómeno, una experiencia percibida por una persona, le estamos aportando un guión que en adelante interpretará todas sus interocepciones según ese guión y por lo tanto lo actuará disciplinadamente, dice Ian Hacking. Las clasificaciones científicas, cuando se aplican a las personas individuales para categorizar una conducta o un síntoma, modifican la conducta o el síntoma así categorizado y lo transforman para que en adelante se ajuste a la clasificación que ha recibido de una figura de autoridad. Dice Ian Hacking que esta es una forma de crear personas. ¿Cómo? Clasificándolas. Profundicemos un poco en el apasionante pensamiento de Ian Hacking, cuyos libros les recomiendo fuertemente. ¿Qué dice? Que nos pueda servir a los profesionales de la salud. Dice cosas como esta. Cuando los profesionales clasifican a un individuo en una categoría específica, autismo, lumbalgia, histeria, incluido un trastorno mental, este individuo comienza a cambiar su comportamiento y su autoconcepto de acuerdo con el diagnóstico que se le ha dado. Actúa obedientemente el guión que una figura de autoridad, padre, maestro, profesor, médico, le ha dado para interpretar sus interocepciones y sus experiencias que son naturalmente ambiguas. Los profesionales observan estos cambios que ha mostrado la persona a quienes han clasificado y de este modo confirman sus clasificaciones. Crean un circuito de retroalimentación que construye clases de personas que antes no existían. Hacking denomina a este fenómeno inventar personas. Algunos diagnósticos son tipos humanos que se diferencian y mucho de los tipos naturales, porque están sujetos a los efectos de bucle de una clasificación científica. Una roca, si ustedes la clasifican de acuerdo al mineral que contiene, no cambia su composición. Pero una persona a quien le asignan un nombre o diagnóstico sí cambia su conducta en el futuro. Los tipos humanos, por esto, se dice que tienen efectos de bucle. Las personas que se clasifican como miembros de un tipo humano, una clase o una categoría, lumbálgico, hipertenso, obeso, autista, las personas que son así categorizadas cambian como resultado de su clasificación, con lo que un observador externo que le asignó esa categoría ve confirmada su clasificación. Esto es tan, pero tan importante que los profesionales de la salud deberíamos reflexionar sobre qué significa nombrar un fenómeno, es decir, hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico es escribir un guión de lo que una persona siente como experiencia. La neuróloga inglesa Susan Sullivan dice lo siguiente en uno de sus varios libros. La sociedad, la cultura
la ciencia y la superstición siembran ideas que moldean nuestras inquietudes acerca de nuestros cuerpos y que contribuyen a determinar lo que se considera una manifestación pública aceptable, legítima, de la angustia. Necesitamos nombrar lo que nos pasa, porque darle un nombre lo hace legítimo ante la sociedad que nos rodea. Tener un síntoma sin diagnóstico es agregarle un padecimiento a otro. Necesitamos nombrar lo que nos pasa para hacerlo legítimo. ¿Y quién le pone nombre a nuestra angustia? En la sociedad en la que vivimos, ¿qué figuras de autoridad están legitimadas para ponerle un nombre a nuestro padecimiento? La medicina, dice la enorme autora Barbara Ehrenreich, la medicina tiene la autoridad de etiquetar la queja de una persona como una enfermedad legítima, de declarar enfermo a una segunda persona, aunque esta persona no se queje de nada, y de negarle a una tercera persona el reconocimiento social de su dolor y su padecimiento, porque lo que le ocurre no se adapta a sus estrechas categorías. Esto debería estar grabado en la frente de todos los que nos dedicamos cada día de nuestra vida a atender a personas que sufren. El sufrimiento de los seres humanos excede el estrecho diccionario diagnóstico de la medicina. La profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, dice lo siguiente: lo que no tiene precedentes es irreconocible. Si sentimos algo y no tenemos un concepto que nos permita categorizarlo debido a su natural ambigüedad, nos resulta irreconocible. Necesitamos nombrar las experiencias que vivimos. Cuando nos encontramos con algo carente de precedentes, automáticamente lo interpretamos a través de la óptica de unas categorías con las que ya estamos familiarizados. Esto le pasa a los pacientes, pero también nos pasa a los médicos. Con ello lo volvemos invisible, es decir, que al nombrar un fenómeno o una experiencia lo naturalizamos. Dice la profesora Zuboff que todos deberíamos generar una ruptura en nuestros sistemas de categorías para volver a pensar en qué estamos haciendo cuando le ponemos un nombre a los fenómenos. Algunos ejemplos podrían ayudarnos a interpretar este fenómeno que les estoy describiendo. En un mundo devastado, donde todos nuestros puntos de referencia han sido aniquilados, sentir angustia no es una enfermedad mental, es un fenómeno adaptativo fisiológico. En un mundo donde se han talado todos los árboles, la angustia del koala que ven en la imagen no tiene nada de patológico. Pero, ¿cómo podemos entender la angustia que afecta al koala de la imagen que les acabo de mostrar? Dice la doctora Dana Becker en su libro más conocido, que se denomina estresismo a la absurda creencia de que las tensiones de la vida contemporánea son problemas de estilo de vida a resolver con el manejo individual
y no tensiones ligadas a fuerzas sociales que necesitan, por lo tanto, ser resueltas por medios sociales y políticos que son sus verdaderas causas. ¿De qué sirve enviar al koala al psicólogo en un mundo devastado y sin puntos de referencia? Algo semejante ocurre con la denominación de nutricionismo, que interpreta erróneamente que todos los problemas de alimentación, obesidad o anorexia se pueden describir en forma completa en términos bioquímicos de principios y nutrientes. El enorme Mark Fisher, en su clásico libro Realismo Capitalista, dice algunas cosas que por ahí nos podrían orientar en este fenómeno que estamos intentando presentar. Dice Fisher: puede parecer sorprendente que tantos trabajadores hayan sido persuadidos de aceptar condiciones de deterioro de su salud mental y física como naturales, y de mirar hacia adentro de ellos mismos, hacia la química de su cerebro o a su historia personal, para encontrar las fuentes del estrés que están sintiendo. Mark Fisher nos alerta acerca de la tremenda estupidez que significa buscar las causas de la angustia claramente ocasionada por las condiciones ambientales, o en la bioquímica del cerebro, o en la historia personal de las personas. Llama Fisher a este fenómeno la privatización del estrés, que da por sentado que el mundo y que nosotros somos entes naturales despolitizados, una biología suspendida etéreamente en un mundo sin conflicto. El realismo capitalista, según Mark Fisher, es la creencia generalizada de que las condiciones en las que vivimos no tienen alternativa y son, por lo tanto, las condiciones naturales de existencia de las personas. ¿Para qué sirve un nombre? Nos preguntábamos al iniciar esta breve conversación. Los invito a volver a pensar en esta frase extraordinaria de Franz Kafka en El Proceso. Piensen por ustedes mismos, tomando como antecedente algunos de los conceptos que acabamos de dar, en qué significa esto. Para el señor K, la exoneración no es el punto. Su verdadera esperanza es encontrar el crimen que pueda dar sentido al castigo y, al hacerlo significativo, hacerlo soportable. El filósofo americano William Barrett dice en un libro que analiza la historia del existencialismo como corriente esta frase que me gustaría que ustedes lean con atención. Cuanto más especializada sea una visión, más nítido será su enfoque, pero también más grande será su punto ciego hacia todas las cosas que se encuentran en la periferia de este foco. A esto se lo denomina escotoma epistémico. En estas charlas estamos convencidos de la imperiosa necesidad de la literatura y de la filosofía para entender la medicina. Por lo tanto, permítanme despedirme de ustedes con dos referencias literarias. La autora Zadie Smith dice en una de sus novelas,
lo siguiente. ¿Sabés qué es lo más curioso? Que alguien pueda ser profesor de una cosa y ser tan intensamente estúpido en todas las demás. El fantástico escritor portugués y médico psiquiatra Antonio Lobo Antunes dice una frase que debería hacernos reflexionar en uno de sus libros. La frase, sobre la que los invito a pensar, es la siguiente. Un diagnóstico siempre ha sido para mí un delito de opinión. Muchas gracias por escucharme.